Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todo el mundo, ¿cómo estáis? Bienvenidos a una nueva sesión de estos Making of the Dama, que si alguno ya habéis venido, pues ya sabéis de qué van, y si no, pues os lo explico. Son unas sesiones que hacemos para conocer un poco en profundidad y de la mano de los creadores el audiovisual de nuestro país. Y hoy pues hablaremos de Rapa, que ahora entraremos en ello. Pero antes, muy rápidamente, dar las gracias, como siempre, a Casa SEAT por acogernos en este espacio maravilloso que nos encanta venir y hacer nuestras charlas, y a Dama, evidentemente, por permitirnos hacer estas charlas junto a Serializados. Y también recordaros que en Serializados ahora mismo hay una cosa maravillosa que se llama el Serializados Kick, que por si alguien nos está viendo por YouTube o hay algún interesado aquí en la sala, sepáis que el jueves te cierran las inscripciones y que podéis optar a becas bastante importantes para realizar vuestra serie, hasta 9.000 euros si no voy equivocada, y si no, que algún compañero me haga una señal, pero juraría que lo he dicho todo correctamente. Y nada, a partir de aquí, pues hoy hablamos de esta serie de Rapa, que tenéis las 2 primeras temporadas disponibles en Movistar, y es una historia que, si estáis aquí, seguramente la habréis visto, pero vamos a hacer un pequeño resumen. Es una historia ambientada en la población gallega de Cedeira y narra la historia de Tomás y Maite, a los que les une pues un asesinato de la alcaldesa del pueblo. Antes de empezar la sesión y presentaros a las personas que nos acompañan hoy, tenemos un pequeño resumen de las 2 primeras temporadas, porque como ahora hace ya un par de años que se estrenaron, para hacer un pequeño refreshment, y en exclusiva vais a ver unas pequeñas imágenes de la que va a ser la tercera temporada, o sea que tenéis un pequeño adelanto por haber venido aquí, así que adelante con el primer vídeo. Ahora me has pillado, dame un segundo, si no, voy a consultarlo y ahora salgo y te lo digo, ¿vale? Venga, vamos con el trailer. Bueno, pues ahora sí, antes de presentaros, bueno, podéis aplaudir. Vuelvo muy rápido a la pregunta y ahora presento a los invitados de hoy. Es a partir de 18 años y hasta 99. Quiero decir que quien quiera se puede presentar. Y son 99 o más. Quiero decir, ahora todos vivimos muchos más años. Y entonces se pueden apuntar. Son 9 becas de 9.000 euros para cada proyecto de serie. O sea que es una oportunidad muy buena si estáis desarrollando vuestra propia serie. Y ahora sí, empezamos con la charla. Hoy nos acompañan Pepe Coira y Fran Araujo, que son los creadores de la serie, y Mónica López, que es una de las protagonistas. Así que, por favor, un fuerte aplauso para ellos. Gracias. Hola. Hola. Y nada, yo os dejo con ellos, que os darán la charla y os irán enseñando fragmentos de la serie, y luego dentro de un ratito volveré. Así que si tenéis alguna pregunta para ellos, cuando yo vuelva será el momento de recibir las preguntas del público. Perfecto. ¿Vale? Gracias. A ti. Hola a todos. Hola, Tutón. Oye, nada, pues sobre todo gracias por el interés, ¿no? De venirse una tarde de viernes a que os contemos lo poco que se nos pueda ocurrir sobre cómo está hecha la serie, ¿no? Bueno, arrancamos. Cuando se planteó, decíamos, vale, pues ¿qué podemos contar, no? Y había una cosa que era muy básica, que es la serie, como todas las series, están hechas sobre todo de 3 cosas: de una trama, de un universo en el que ocurren. Se mencionó ahora que era la zona de Cedeira y Ferrol donde está Rapa, y unos personajes. Y yo creo que las series casi las puedes distinguir a qué se le da más peso de esos elementos, ¿no? Para nosotros los personajes es claramente la prioridad, ¿no? Entonces decíamos, pues podemos hablar un poco sobre los personajes, ¿no? Tenemos la tendencia a escribir muchos personajes, muchos, cuando sale el desglose son 30 y pico, 40 personajes. Eso está muy bien porque es trabajo para muchos actores. Vamos batiendo récords cada temporada, vamos viendo, podemos todavía fastidiar más la producción. Pero bueno, pero sobre todo, digamos, en el caso de Rapa claramente hay un eje, ¿no? Un eje con 2 polos, y uno es Tomás, que se mencionó antes, que es el de Javier Cámara, y el otro es el personaje que encarna tan maravillosamente Mónica, el de Maite. Y claro, un poco también pensamos que la gran oportunidad de poder hablar con Mónica, porque la verdad es que no muchas veces coincidimos los 3 en un espacio, y poder compartirlo era pues un poco compartir con vosotros el proceso de la construcción de un personaje, ¿no? De hecho, últimamente estos días se ha hablado mucho de
quién y cómo se construyen los personajes, y nos parecía que era interesante contar un poco cómo nosotros trabajamos el personaje y cómo Mónica lo elevó y lo convirtió y lo encarnó también, y contaros un poco pues, tanto en las 2 temporadas y ver cómo son todos estos procesos de cómo, ¿no? de cómo lo piensas, de cómo lo... Porque para nosotros es el centro de la serie es ese personaje, ¿no? Y igual puedes partir tú de cuando recibiste los guiones. Claro, para mí es totalmente al revés. Quiero decir, los que creáis, los que estáis en vuestra casa y creáis este mundo con esta gente ahí metida, sois vosotros. Para nosotros es meterte dentro y jugar con lo que hay. Y luego sí que seguramente en segunda y tercera temporada, al conocernos, pues ya todo se convierte en otra cosa, porque seguramente visteis que yo creo que es evidente que tenemos química, Javier y yo, y eso fue fantástico, porque no es lo mismo. Y yo, en serio, yo creo que es que el secreto es un buen guión. Y si tú tienes un buen guión como actor, es que no te cuesta nada, porque, y encima el director, si está bien escrito, si eres obediente, eres muy listo, porque sabes que eso va a ir a buen puerto, ¿no? Y en el caso de la parte policíaca, era más fácil, entre comillas, porque tenía que hacer algo como un protocolo de, vale, esta es policía y hace tal y cual. A mí las escenas que más me gustan son las con Tomás, porque es donde, en el caso de Maite, ella se transforma. Ella realmente es una tipa un poco aburrida, que no ha encontrado su lugar en Cedeira, pero no está muy feliz, pero tampoco se da cuenta, y de repente aparece Tomás en su vida, y eso es lo que a mí me ayudó a crear Maite. Y sobre todo tener a Javier Cámara delante, porque, y lo tengo clarísimo, a través de su mirada y su ayuda, yo encontré una Maite que en un principio se parecía mucho a mí, pero realmente no se parece mucho a mí, porque Javier y yo tenemos una relación muy distinta a la que se ve en la serie. Entonces sí que hay una creación de relación. Pero insisto, para mí es el guión. El guión es el secreto de todo. Y yo creo que Rapa... Y luego otra cosa, que sois especialistas en esto, de tener tantos personajes. Es verdad que quizás nosotros somos como los que llevamos la trama, pero lo interesantísimo son todos esos personajes secundarios que le dan una dimensión a la serie muchísimo más interesante que si fuera solamente la historia de 2. Y le da profundidad, esponjosidad, y para nosotros era un gusto, porque claro, cuando teníamos las escenas juntos era un placer, pero yo recuerdo la primera temporada descubrir cada día, hacer una secuencia con Belén Constenla, con Lucía Veiga, era un festival. Ya sé que los actores somos muy pesados, siempre decimos lo mismo, pero no es verdad. No es verdad. Y en este caso es esta cosa, ¿no?, del centralismo. Trabajan siempre los mismos. Y en cambio, pues esto, rodar antes en Canarias y luego en Galicia, es dar la posibilidad a ver todo ese talento de gente tan buena que no se sabe por qué no hacen papeles más grandes en la industria. Claro. Para nosotros el proceso de escritura, para Pepe y para mí, siempre es lo mismo, que al final nos tiramos 5, 4, 6 meses hablando muchísimo de los personajes y tomando notas y ideas. Nunca empezamos por la trama, ¿no? Es como un poco más caótico. Y cuando empiezas a ver a las personas que van a hacer los papeles principales, empezamos a encajar esas pequeñas ideas de historia para que funcione en el viaje interior de los personajes. Como decía Mónica ahora, en la primera temporada para nosotros era muy importante una Maite que tiene una vida muy normal y de repente sufre un terremoto, que es un señor muy pesado que se obceca con un asesinato, pero que es tan diferente a ella que genera eso. Y bueno, luego hay el evento importante también de lo que sucede, que al final, bueno, que es todo el atraco y el matar a una persona, que eso también son como las dos cosas juntas lo que transforman al personaje. Claro, teníamos la cosa de buscar a 2 protagonistas que estuviesen como muy lejos. No, pero con cosas muy en común y cosas muy diferentes, ¿no? Desde luego no podían ser más distintos en carácter, pero tienen en común lo de estar los dos. Bueno, él no, él mucho más allá de la mitad de la vida. Pero sí, digamos, personajes que ya han vivido la mayor parte, ¿no? Que están en la medida de nada zopasándola, ¿no? Claro, y 2 personajes que cada uno a su manera son fuertes, pero son muy frágiles, ¿no? Y en el caso del personaje de Maite, y de ahí que
que Mónica fuese una suerte para nosotros, que pudiese estar ahí, era lo de ese personaje que es ese personaje que es sólido, ese personaje que protege, ese personaje que hace que te sientas Y que seguro. genera una empatía brutal todo el tiempo. Y que tiene, como todos, vulnerabilidad, tiene, ¿no? y tiene su inseguridad y tal. Y eso eso parecía, era un juego que nos apetecía muchísimo entrar frente a este otro que como que va sobrado y sus defectos son evidentes, incontestables y tal, ¿no? Y tú dices, está en el guión. Sí. Es esencial que haya actores que consigan eso. Sí. Y para Pepe, para mí, es como bastante importante el crear buenas personas. O sea, hay como una, ¿no? Hay una constante investigación sobre la oscuridad de las personas y tal, y luego la realidad es que en nuestra vida, pues mira, gente que me rodea es gente muy buena en la mayor parte de los casos, y luego te encuentras con hijos de puta y en tu vida te encuentras tal, pero de repente cuando estás escribiendo a alguien dices, pues es que es muy importante que los intérpretes que hagan eso realmente tengan ese halo de buena persona y de, ¿no? Y luego pues el personaje de Javier pues es un capullo, pero tú en el fondo sabes ¿no? Que tiene un. Pero si conseguís un buen hasta que la fondo. gente empatice con un asesino. Claro, claro, pero eso para nosotros es muy importante. Claro. Entender a todos los personajes. Claro, y de hecho una trama criminal yo creo que es mucho más interesante cuando la gente tiene buenas razones. Digo, si alguien es simplemente malo y esencialmente malo, pues es muy claro y hay que ir a por él. Y razones personales, no solamente claro, dinero. Eso, claro. Y que involucren, ¿no? Y, por ejemplo, cuando es el dolor que provocas en otro, ¿no? Pues hay que podamos, que intentemos empatizar con eso, ¿no? Eso es esencial en este género, yo creo. Claro. Y luego hay otro eje que tiene la historia, que al final es la enfermedad que tiene Tomás, que hay algo que es muy interesante en cómo afecta a Maite, que es, al final cuando tú tienes una mala noticia, que tienes una enfermedad que es terminal, en el fondo es como una crisis, provoca algo que te incita a decir, bueno, ¿qué voy a hacer lo que me queda de vida? En el caso de Tomás es muy interesante porque eso coincide con que se encuentra un asesinato y descubre que su gran pasión no era la enseñanza, que eso ya lo sabía, sino que es la investigación de asesinatos, sino que eso en su relación con Maite hace que Maite diga, uy, igual mi vida tampoco me gusta tanto, igual es esto lo que estoy haciendo, lo que quiero seguir haciendo con mi vida, y eso es, la crisis de alguna manera le llega a ella, que eso pensamos que es como muy O sea, a mí me interesante. pasaba como Maite, que era, primero le irrita muchísimo, pero le divierte. Y entonces eso está por encima de cualquier irritación. Todos queremos divertirnos. Empieza la primera temporada. Y apasionarnos, claro, ¿no? Por lo que hacemos. Y empiezan como en un roce y de repente poco a poco se van acercando y podemos por igual la primera escena. Sí, y vamos a decir, trajimos algunas escenas para un poco para ver esa evolución y os proponemos ver no es la primera vez que se encuentran porque ya se conocen. Él es profesor de instituto, ella es guardia civil, pero es también madre de una chica y ha tenido esa experiencia que cualquiera hija que le llama a él como profesor suyo gilipollas. No, y cualquiera que haya ido a reuniones con profesores, a veces, ¿sabes? Con un profesor como Tomás, desde luego, la y inquina aquí, que le puedes tener. en esta escena creo que es, a ella le acaban de dar como de baja durante unos días para que descanse y se recupere de lo que le acaba de pasar, y el otro la tienta de que la acompañe a investigar juntos. A investigar. Y ella se mete en el coche en el último momento como a contracorazón o a ¿cómo se dice? A contracorriente. Y creo que es esta escena. Efectivamente. Sí. Para terminar, cuando vimos los brutos de la escena, dijimos, creo que tendremos series. Sí. Esa fue. Sí, era la primera escena que rodabais juntos, de verdad. Me acuerdo, yo estaba así. Claro. Y fue como, oh, esto funciona de la hostia. Ver los planos, decir, Qué bueno, guay. a ver qué os parece. Pues aquí se demuestra cómo la seguridad y el talento de un señor puede ayudar a cualquier persona a hacer bien una escena, porque es que es alucinante. Es alucinante lo que hace. Es tan concreto, es que las clava todas. Estás allí como observador un poco. Y entonces Maite es un poco observadora por eso, porque es que es un festival. Que en esta escena hay algo de... Nosotros, claro, veníamos de hacer hierro, nos gusta mucho el género, pero claro, ¿cómo logras acercarte al género una y otra vez sin más repetirte, ¿no? Y sobre todo, ¿cómo haces investigación de asesinatos sin volver a hacer la escena de
los policías en una sala de reuniones donde dicen hemos encontrado esto y con un panel con fotos y se reparte, ¿no? Que es como una pereza brutal tener que escribir una escena como esa. Y para nosotros era como más estimulante decir, vale, ¿cómo conseguimos construir escenas de investigación que en el fondo sean escenas de personaje? Y todo el rato era eso, ¿no? Y era dos personas hablando en un coche, que claro, es lo contrario a una investigación, es lo que acabamos de ver. Es un señor enfermo con una libreta. Pero en cambio tiene tal intuición que Claro. sí, que acaban llegando Efectivamente. Pero que no es la dinámica ni es una escena de investigación, pero lo es, ¿no? Es como una escena atípica, ¿no? Claro, y luego también estaba esa cosa de las razones por las que cada uno investiga y el modo en que cada uno investiga, ¿no? Tenemos a Maite, que es una profesional que conoce el procedimiento, que conoce toda la técnica, y tenemos a uno que lo que ha hecho ha sido leer libros, leer novelas de detectives y tal, ¿no? Cosa que tiene en común con la asesina, ¿no? Pero, no, incluso y nos gustaba, aspiramos a darle un tono realista a las cosas, pero al mismo tiempo nos gustaba mucho meter elementos librescos, y a mí no se me ocurre elemento más libresco que las últimas palabras de la víctima. Esa cosa que, ¿no? Y es de lo que él parte, ¿no? Y entonces, bueno, esa mezcla de cómo consiguen llegar a mezclar esos elementos tan distintos, ¿no? El modo en que Maite afronta los casos, porque también, digamos, otra gran diferencia entre los personajes, entre el personaje de Maite y el de Tomás, seguramente es el de la capacidad para empatizar, muy superior la de Maite que la de Tomás, ¿no? En cuanto a... Digo, porque para Tomás casi son como piezas, ¿no? Bueno, de esa novela que está transcurriendo a su alrededor y en la que él ha podido tener una posición de privilegio porque fue el primer testigo, ¿no? del crimen. Y bueno, eso también nos apetecía mucho, lo de, en un terreno tan trillado como es el de la investigación criminal, lo poder combinar dos maneras muy diferentes, ¿no? Y que realmente combinas. A mí también me gusta mucho, mucho de la primera temporada es que decidierais que el espectador, ya casi desde el final del primer capítulo, principio del segundo, supiera quién era el asesino, ¿no? Y que entonces el espectador sabe más que los personajes. Ya sé que se ha hecho otras veces, pero a mí eso me gustó mucho, hacerlo. El saber que el público lo sabe y nosotros no. Y era divertido de hacerte el que no sabes, ¿no? Una decisión suicida que salió bien, sí. Sí. Lo tuvimos claro desde el principio que queríamos hacer eso, también porque una vez más te enfrentas al género y dices, vale, esta vez cómo me complico la vida para no hacer lo mismo otra vez tú mismo, ¿no? Que dices, vale, ¿cómo consigo ponerme cada temporada? Luego hablaremos de la segunda, pero todas las temporadas, muchas de las conversaciones que tenemos en la parte previa es como, ¿qué hacemos esta vez? ¿no? ¿Qué límites o qué normas nos ponemos o qué tipo de juego queremos establecer con el espectador que sea diferente a todo lo que hemos hecho antes? Pues si no, nosotros nos gusta mucho divertirnos y nos divertimos mucho escribiendo, y si no nos aburrimos. Y claro, en este caso que creo que hay algo, como decía Pepe, muy novelesco en el personaje de él, podría ser de mentira y solo es de verdad por el personaje de Maite. Yo ahora viendo esta escena, claramente es como, tú solo te crees esta situación tan absurda que es un profesor de instituto yendo a ver cosas que busco en internet porque ella es un cable a tierra y reacciona desde esto no puede estar pasándome esto, ¿no? Y claro, el hecho de que el espectador esté contigo y empatice contigo hace que se crea la situación absurda en la que le hemos embarcado, que es como ¿qué hace esta mujer con en este ese hombre? coche. Claro. ¿Por qué sigue en el coche? Pero como tu personaje está en esa actitud, dices, bueno, no me está intentando engañar con una escena de mentira artificial peliculera, sino Increíble, es como, sí. saben lo que me están dando, que es una situación, y el personaje que tiene un poco de cordura es consciente también, ¿no? De todas formas, como la realidad siempre supera la ficción, si se hace bien la ficción, todo es posible. Sí. ¿No? Y sí, estoy totalmente de acuerdo Ese era el juego, sí. con lo que dices. Pues yo no sé, pero podemos irnos a... Han pasado unos meses, ver el siguiente paso. Han pasado unos meses desde aquí. Este fue un fracaso absoluto, esta sesión de investigación. De hecho, no había nada. Lo dan por imposible, lo abandonan, pero luego al final no. Parece un fracaso, pero luego al final no. Es verdad, parece, pero no. Sí, pero eso, porque Castro. Efectivamente. Pero digo, la escena que vamos a ver ahora, eso, han pasado, no sé, 4 o 5 meses de ficción, la vida de
Ella se ha ido a de vivir a Maite ha Ferrol, cambiado Sí. por completo. se ha divorciado. Sí, que eso era muy... O sea, eso fue esto, por ejemplo, fue otra decisión que tomamos de la temporada que era como de mucho riesgo, que son 6 capítulos, vamos a meter una elipsis en el medio. El personaje de Maite ha matado en un encuentro, un ataque a la persona, que ya por eso está pudiendo investigar con él. Y también queríamos como contar el paso del tiempo de un caso que, si os acordáis, la fisioterapeuta es la que mata a Amparo. El espectador lo sabe, los personajes lo intuyen, pero no son capaces de detenerla. Entonces, en la mitad de la temporada, esta tía sale libre. Y unos meses después, los personajes que han estado separados se reencuentran porque vuelve a haber una oportunidad de ir a por esta mujer, ¿no? Que será muy interesante, la elipsis temporal, los personajes se separan. La rapa estaba justo en este último capítulo. Que vamos a ver. Descubríamos que se había divorciado Maite sin haberlo contado ni nada. Sí. Pues, y estamos en su nueva casa, ¿no? Y estamos en su nueva, que quizás era la primera superbonita. escena en la casa, no me acuerdo bien. Yo tampoco me acuerdo, bueno. pero es posible, sí. Pero vamos con ella entonces. Sí. ¿Vamos? Venga. Bueno, aquí se ve ya, ¿no? Que ya son cómplices, ¿no? Y crean juntos, que Y eso es muy, crean eso es muy bonito. juntos y se divierten juntos. No sé por qué hablo tanto de divertirse, será que tengo una gran necesidad. Pero creo que es muy importante. Y también es muy importante, y eso creo que es otro acierto de los guionistas, es que siempre se está como jugueteando con una posible relación sentimental, pero no. Pero no. Y eso es estupendo en la serie. Que no sea, pues, ¿no? Que al final acaban juntos. No. Se enamoran de sus cabezas y quieren estar juntos, pero no es una relación sentimental al uso. Y eso creo que es muy bueno. Sí, yo creo que eso, es como una historia de amor imposible, que la pasa es que el amor es más complejo, el amor no es romántico, el amor son muchas cosas y en este caso, que era algo que nos importaba mucho, es el amor de la amistad en una edad adulta, ¿no? Que nos parecía como muy bonito dos personas que con una edad se encuentran y de repente se reconocen y están bien juntas sí que nos parecía muy gracioso el confrontar en esta, ¿no? Como hay algo también tópico de género, pues de Luz de Luna, de todas las series que tienen esta parte romántica y quisimos jugar con eso, pero jugar por placer, no por construir una construcción romántica de ello. Porque claro, hay una persona que sabe que tiene una enfermedad que tiene sus días contados, entonces también era como bonito confrontar, ¿no? La vida y la muerte. De hecho, creo que parte del origen de la idea para nosotros era como muy importante que cuando tú estás en el género siempre estás esperando el cadáver, ¿no? Y dónde está el cadáver y era muy bonito tener un investigador principal que cada plano está un poco más muerto en el fondo. O sea, es un personaje que eso en todas las ficciones que vemos, como en la vida, todos estamos yendo hacia la muerte, pero cuando vemos una película nunca lo pensamos, nunca pensamos que en los 5 años que puede contar una historia, los personajes están más cerca, pero claro, era como, ¿cómo decirle al espectador, no? Este tío cada capítulo pues está más cerca de esto, ¿no? Y había algo como Y interesante. de hecho Javier es increíble, ¿no? Cómo va aumentando cada vez más su imposibilidad de moverse es fantástico, realmente. Y en esta escena, bueno... Sí, no, yo iba a decir que creo que esa relación de la que hablábamos, de cuando el lugar común es el de la relación romántica clásica o lo que llamamos la URSS, ¿no? La tensión sexual no resuelta y tal. A mí yo creo que es de las cosas que yo más disfruto de Rapa, ¿no? También por esa cosa de qué difícil es definir las relaciones entre las personas a veces, ¿no? Digo, porque, por ejemplo, esta no me parece... Yo creo que le preguntas a Maite o le preguntas a Tomás y quizá no sabrían decir muy bien cómo es esa relación, ¿no? Y desde luego cualquiera que la vea desde fuera le está viendo una cosa diferente y tal, ¿no? Y yo creo que eso es bonito, tiene mucho que ver con esa idea de la afinidad, ¿no? De personajes que encuentran afinidad. Bueno, y esta secuencia va de eso, ¿no? Realmente. Sí, porque se acaban las frases, ¿no? Como los matrimonios. Sí. Bueno, o en la parte de escritura. O sea, nosotros cuando sentamos a escribir, que lo hacemos todo el rato por teléfono, estamos todo el rato caminando y hablando por teléfono, hay este rollo de que ¿no? Empiezas lanzando ideas y de repente acaba apareciendo algo en la suma de las partes, que cuando encuentras a una persona con la que esa química existe, es como muy maravilloso, ¿no? Total. Y luego hay una tendencia natural en las series a que todo es gente joven y conflicto, y de repente era como, qué guay trabajar con gente, que ya
las mierdas se les han pasado. Están en otro momento de la vida y tienen otras cosas y otros problemas y es diferente, pero algo como muy bonito, la conexión esa de madurez, nos parecía como que había algo muy... Me estás haciendo sentir muy mayor. No, no, pero Lo soy. No, está perfecto. Que sí, que estoy totalmente de acuerdo. Y más en una sociedad donde la juventud parece ser lo único que existe. De repente ver personajes de una edad... Yo, por ejemplo, estoy súper agradecida que me hayan contratado con mis arrugas, con mi cuerpo. Quiero decir, sí, no es tan fácil, no es tan fácil. Quiero decir, no acostumbra a pasar. No es muy... Ahora empieza a pasar más, pero quiero decir, no... Mucha gente me lo dice, es increíble que una mujer real, imperfecta, esté protagonizando una serie, está bien. Y en cambio los hombres lo han hecho durante mucho tiempo, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, es totalmente así. De hecho, para nosotros es importante eso. De hecho. Luego yo creo que también está bien en esta escena lo de esa Maite que lo putea a él, ¿no? Sí. Cuando él está acostumbrado a ser él quien putea, ¿no? Pues sí, está ella aprendiendo de él, ¿no? Sí, y la otra clave para nosotros que estaba en las dos escenas que hemos visto, que es el humor, ¿no? Que el humor nace, es algo que para nosotros es muy natural y que a veces es muy difícil en la ficción, ¿no? Porque los géneros son como muy... Siempre te constriñen, entonces o haces una comedia o haces un thriller. Entonces los thrillers tienen que ser seven, oscuros, todo eso tal, y las comedias tienen que ser jijaja, ¿no? Y luego la realidad es que la vida no es así. En la vida la gente se habla así y en la vida tiene humor y la vida es... Y nosotros era como, bueno, pues queremos hacer algo muy naturalista que tenga sentido humor porque hay un personaje que lo tiene, no porque quieras hacer gracia, sino porque tenía como... Y eso es muy gracioso porque cuando tienes la suerte de encontrar a Mónica y a Javier y hacer una temporada y ver cómo funciona, de repente tienes la suerte de, joder, tenemos una segunda temporada y ya sabemos ya sabemos cómo hablan, cómo son. Y de repente nos pusimos a hacer la segunda temporada y ya era disfrute total escribir para ellos y saber hasta dónde podías llevar las escenas. De hecho, en la segunda temporada, esta escena era una escena larga, pero en la segunda temporada empezamos a hacer escenas larguísimas de diálogo, porque era como, esto nos lo vamos a pasar. O sea, te lo pasabas muy bien y decías, esto va a estar muy bien cuando... Y con frases bastante imposibles. Y me hace mucha gracia que cuando hacíamos lecturas y tal, me acuerdo Javier quejándose de, joder, es que esta frase es que por ahí, y la decía, y decías, ¿ves? Ya está, la has dicho, ¿no? ¿Qué problema tienes con la frase? Sí, es verdad. Era como entrar en un... ¿no? Era a ver qué pasa cuando entrabas en esas escenas tan largas. Pero es un gusto, porque normalmente el cine vas haciendo a trocitos. Y a los que venimos más del teatro nos gusta mucho cuando puedes, ¿no? Cuando tienes una continuidad y puedes tirar la escena entera. Fue un placerazo. Entonces, hablamos un poco de la segunda temporada antes de... Claro, sí. En la segunda temporada, como ya comentábamos, Tomás se ha ido deteriorando, es una enfermedad degenerativa y es muy evidente. Se han aproximado. A mí me gusta mucho una escena del primer episodio en que el espectador puede creer que viven juntos. Y finalmente no es que vivan juntos, sino que han establecido una convivencia y están cada vez más próximos, ¿no? No, que ya viven en el piso de arriba. Son vecinos. Y no son pareja, sino que ya sí viven en el piso de arriba y son amigos, ¿no? Que eso es como... Y comen y cenan juntos. Entonces, bueno, hay un momento, y es lo previo a la escena que vamos a ver ahora, en que los problemas físicos de Tomás son indisimulables y a Maite le preocupa mucho que él no está haciendo nada o aparenta no estar haciendo nada por solucionarlo. Ha incorporado, y yo creo que es también de las cosas de las que nos sentimos todos muy contentos de la serie, han incorporado a un tercer elemento de esa relación. Maite ha encontrado a alguien que sea un punto de apoyo para Tomás, que es Tacho. Es para que le conduzca porque él ya no puede conducirlo. Pero está eso, parece como que está más involucrada Maite que Tomás en, pongamos manos a la obra y afrontemos el problema que le espera, ¿no? Que este tiene, ¿no? Entonces, Maite está en medio de un follón monumental, de un crimen en un entorno muy hostil para ella, que es el Arsenal de Ferrol, donde lo último que les apetece a la gente de
de la Marina es que venga una Guardia Civil a investigarlos, y no se ocupa solo, es multitarea, Maite, ¿no? Sí, yo creo que hay dos cosas, o sea, que al hilo, que yo creo que hay algo muy guay de cuando tú dijiste lo de que comen y cenan. La escena anterior que os hemos puesto, de alguna manera es cuando nosotros descubrimos lo bien que funcionaba eso. Entonces, cuando tú tienes la oportunidad de poder pasar más tiempo con los personajes y poder escribir más capítulos y más, de repente, claro, en esta serie te enfrentas siempre a este tema de cómo haces investigación entre un tío que no está en un cuartel y cómo haces que las escenas de investigación sucedan, y es como la que visteis antes en una cena. Y de repente en la segunda temporada había un montón de cenas y comidas donde en vez de ser una comisaría, eran dos personas cenando, tomando vino, hablando, y decías, como qué guay que una investigación pueda avanzar a base de copas de vino y comida. Eso era como muy, muy bonito. Y yo creo que para el personaje de Maite en esta temporada hay algo de lo que aprendió en la primera, de lo que vio en la primera, que hace que esté como mucho más segura. O sea, estás en el Arsenal, pero ya tienes un aplomo y una seguridad en ti, en tu capacidad, o sea, que es como desde el principio que tienes, ¿no? Como más... Sí, yo también lo vi eso y me gustó, ¿no? La primera era la empática, la tal, pero en la segunda tiene más las riendas, ¿no? De todo. A pesar de lo que va a pasar en esta escena, que la va a descolocar un poco. Sí, la explicamos y o la ponemos. Yo creo que podemos arrancar ya con ella. Vale. Venga. Sí. Pues aquí se da cuenta que va a ser la cuidadora oficial, y a mí esto me daba mucho que pensar, porque me di cuenta de que no era muy buena madre. Es una tía muy empática con los criminales, con las víctimas, tal, pero con su propia hija me da la sensación como que se parece al padre y la deja un poco abandonada ahí en Santiago de Compostela. Pero bueno, como la vida misma. Igual no tiene esta cosa de maternidad, pero en cambio se le va a despertar con Tomás. Va a dejarlo todo, va a adaptarse, va a intentar hacer lo máximo que pueda por él, ¿no? Y esto lo descubrí haciéndolo. No me había dado cuenta de que a su pobre Shanna le hacía más bien poco caso. Sí, eso, o la dejaba volar, ¿eh? Porque también es lo de... Es una hija que ya es... Pero bueno, no sé. Sí, que es pero, mayor, sí. No es que la abandone, ¿no? A ver, Sí, no. sí. Pero sí que es verdad que no sé. Sí. También es verdad que la historia no lo explica. Dedicas más energía de repente a sus casos y a Tomás. Y ya está, esa es su vida. Yo creo que es bonito en esta lo de todo lo que no dices, ¿no? Y lo que estás pensando, lo de... pues ni idea de cuándo se lo dijeron. ¿No? Darte cuenta de que no tienes... Eso es, darte cuenta de... Para nosotros había algo muy importante que está en esta escena, pero que está en la temporada, que es... Esta tía ha conocido a Tomás y de repente se ha ido a vivir al lado. Pero hay un grado de inconsciencia respecto a... Cuando te enfrentas a una enfermedad y te enfrentas a la decisión de quedarte con alguien hasta el final, claro, tú vas día a día, entonces no vas pensando. Es como, me cae bien, nos llevamos bien, tal, me voy a mudar. Y queríamos como que el viaje de esta temporada fuese para que el personaje dijese, me quiero meter en este marrón hasta el final. Entonces era un viaje de la inconsciencia a la consciencia. Y tiene mucho más valor comprometerte con alguien desde un lugar de reflexión y de decir, vale, sé dónde me meto. Y este es el momento donde el personaje dice, cuidadora principal, yo quiero ser esto, y al final de la temporada decide serlo, ¿no? Y eso nos parecía como muy bonito, porque también teníamos pensada la tercera y había algo de cómo consolidar esa relación y de cómo hacer ese viaje de amistad y que sea un viaje de madurez y conciencia. ¿Es en esta temporada cuando Tomás le dice por primera y única vez gracias? Que ella se queda como, me está diciendo. Yo creo que es en la 3. ¿eh? Es en la 3. No, es No, demasiado spoiler, pronto en la 2 spoiler. para que le digan El gracias. personaje de Tomás necesita un recorrido de 3 temporadas para decir gracias. Sí. Pero yo me acuerdo cuando lo dijo, digo, Javier, ¿te das cuenta que me estás diciendo gracias? Es la tercera hacia el final. Así, ¿eh? Es el arco. Qué duro soy. Empezamos la serie, es un tío que nunca No, diría Tomás, gracias. Pero sí. Y luego, esta escena tiene algo que también era nuestra obsesión en esta serie, que es la relación entre la emoción y la investigación, entre el personaje y la investigación, ¿no? Ser capaces de ir a una escena de puro personaje y de pura emoción y que acabe con un mensaje donde su manera de mostrarle
cariño, afecto y cuidado a este desgraciado es, oye, creo que podemos hacer esta investigación porque sabe que eso le va a hacer feliz a él, ¿no? Sí, sí, Claro, que de alguna claro. manera, ¿no?, cierra el círculo con lo que vimos al principio, ¿no? De que para él era investigar, era Le da la darle un vida. poco de sentido a la vida, Sí, sí. y es que ella acepte que eso es lo que está ocurriendo y va a echarle por... Y y eso concede. esa era Sí. nuestra idea. Sí, porque eso no es fácil, ¿no? De cómo imbricamos la investigación criminal con lo que les pasa a las personas que están en ello, ¿no? Y ese para nosotros era una cuestión completamente clave, ¿no? No sé si nos da tiempo a poner el último vídeo de cierre y lo ponemos. Sí, perfecto. Vale, os vamos a poner la última escena, es un recordatorio de la última escena de la segunda temporada que igual nos permite hablaros un pelín de la tercera. Ah, queremos saber. Así. Nuestra propuesta Le da, de, ¿no? Le da. Es muy guapa. de elevar intelectualmente la serie acabando con una frase como tan redonda. Sí, sí, Nadie es perfecto. Sí, eso, ahí era dejar a los personajes en el sitio donde queríamos retomarlos en la tercera y última temporada, ¿no? Que era lo de... Y que también un poco es lo de cómo se intercambian, ¿no? La picada ahora es al revés que cuando cenaban la primera vez y tal, ¿no? Y bueno, eso. Y la... Bueno, esta Esther, claro, ellos, como os decíamos antes, si os acordáis, en la segunda temporada ya vive en el piso de arriba, pues ahora vive en el piso de abajo, pero van a compartir la casa. Y en la tercera temporada están juntos viviendo en esa casa. Y bueno, pues hay dos nuevos casos y realmente pues es enfrentarse a una nueva fase de la enfermedad y encontrar ese equilibrio entre la emoción, los personajes, la enfermedad y las dos investigaciones que son muy interesantes, pero son de las que no podemos hablar demasiado. Y no sé, entramos a preguntas, ¿sí? Sí, perfecto. Bueno, ¿qué tal? Ahora ya vuelvo a tener... Bueno, nada, primero muchas gracias por la charla, ha sido súper interesante. Si tenéis preguntas, levantar las manitas y así hay un par de compañeros que os pasarán micrófonos. Si hay alguna pregunta, bien, y si no, tiro yo. ¿Hay alguien que quiera preguntar alguna cosa? Sí, mira, aquí ya tenemos uno. No, solamente agradeceros vuestro trabajo y hacer un punto de... estamos aquí delante, como tú has dicho, Mónica, de que un buen guión y un buen guión, que es una cosa decía la Metro Goldwyn Mayer, pero la puesta en escena, el uso de la cámara, la música, joder, qué equipazo. Ayuda. Solamente eso, porque bueno, dentro del mundo audiovisual, reitero, el guión es el guión y obviamente estoy totalmente de acuerdo contigo, pero realmente yo me he quedado impresionado las series que habéis hecho. Ya está. Gracias. Muchas gracias. De todos modos, claro, a lo mejor también cuando hablábamos de lo de la construcción de personajes, olvidábamos también mencionar gente muy clave como puede ser la dirección. En el caso de la primera temporada la dirigieron Jorge, mi hermano, y Elena Rapé. Y en el trabajo que hacéis ahí, eso también sería todo un temazo del que hablar, ¿no? Bueno, afortunadamente esto es un trabajo muy colectivo, ¿no? Que hacemos entre mucha gente, aportando mucha gente. Pero sí, en la construcción del personaje entiendo que hay, bueno, a lo mejor puedes contar tú algo de eso, no sé. Bueno, sí, claro. Es que aparte Jorge Coira además es también creador de la serie, ¿no? Junto con Fran y Pepe. Entonces ibas como muy seguro porque él tenía muy claro lo que quería hacer. Y luego estaban en casa. Entonces, bueno, yo como siempre, igual soy un poco aburrida, pero creo que el secreto es ser obediente y profesional. Y si todo lo demás está bien, pues entonces te toca la lotería, ¿no? Pero claro, Pepe... Y luego Elena Trapp en la primera temporada y luego los directores de la segunda entendieron perfectamente que el tono y la personalidad de la serie ya estaba. Los que vinieron luego intentaron parecerse a lo que había, ¿no? Y fueron muy listos porque es que eso era lo bueno, ¿no? Pero es verdad, y rodar en esos paisajes, aparte de ser un placer, ver esos amaneceres, ese mar, ese viento, increíble. Y es un privilegio, o sea, claro, o sea que al final cada vez que haces algo, si sale bien es un milagro y es un milagro porque coinciden cosas que muchas veces no tienen por qué coincidir. Claro, y aquí hay algo como que está hecho en familia, o sea, toda la gente viene de haber hecho Hierro, todos nos conocemos ahí, entonces hay algo de poder trabajar en familia, de poder, ¿no? De tenerla, y de repente pues haces un casting y de repente puede no haber química, puede no funcionar y de repente dices,
está todo bien, ¿no? Qué suerte pero que a veces no pasa y a veces eres la misma persona y no eres ni más listo ni más tonto, sino que a veces que las cosas funcionan o no, y aquí como que de repente todo estaba, y eso es un milagro, una suerte que tuvimos, y gracias a eso hicimos 3 temporadas. Sí, pero el secreto ese también, ¿no? Que trabajáis siempre con los mismos equipos técnicos. Entonces ahí hay un plus, que es que los técnicos están involucrados emocionalmente con el proyecto. Y eso, a ver, no es que sea básico, pero es muy importante, súper importante. Tienes todo el mundo a favor y todo el mundo luchando para que eso salga bien. Y más que bien, ¿no? Se ven unos comportamientos, ¿no? Que dices, qué maravilla, esto es como de la vieja escuela. No sé por qué he dicho esto de la vieja escuela, porque siempre se han hecho cosas mal y bien, siempre. Siempre. En todas las épocas, qué tontería. Pero sí que es verdad que esa cosa, yo creo que es un secreto que tenéis, Sí. y por eso salen también las series. Pero no solo en lo artístico, ¿eh? O sea, porque la clave es... Técnico. Claro, o sea, en el sentido de no la foto, o sea, es el ayudante de dirección, la dirección de producción, o sea, realmente son gente que son capaces de sacar oro de cada situación, del plan de... O sea, son capaces de hacer esto con un dinero muy controlado, en unos tiempos muy apretados, o sea, es un milagro cómo trabajan, o sea, me parece increíble. Totalmente. Cada vez que veo los dailies flipo, digo, ¿cómo han podido rodar todo esto en este día y que esté así de bien? O sea, es increíble. Y luego ya, perdón, Perdón, que te corto. los maravillosos montadores que tenéis. Que a veces por frío, por lluvia, por luz, parecía imposible montar una escena, y luego llega ese mago, Gaspar, que se sienta allí y lo convierte en la misma luz, en el mismo recorrido, todo brutal. Equipazo. Creo que tenemos preguntas ahí al fondo. Sí, me ha parecido entender que digamos, a la hora de trabajar el guión, trabajáis un poco a base de teléfono, a base de Writer's Room a distancia. ¿Cómo funciona exactamente eso? Haciendo cardio. Entre 9 y 9 y media yo recibo llamada de Fran por la mañana, y si no llueve salgo a caminar mientras hablamos, y normalmente hablamos, no sé, una hora, 2 horas, no todo el rato sobre la serie, o sea, sale también mucho el tema de la política. Acabaríamos la serie mucho antes. Sí, pero... Yo pasé a mi perro. Y luego es un sistema de trabajo muy, muy, muy desorganizado. Hay días uno tiene días de no y otro tiene días de sí, entonces uno va avanzando, nos revisamos continuamente. O sea, a veces conseguimos organizarnos un poquito y tú escribes estas escenas y yo escribo estas otras. Pero no suele pasar, ¿eh? Es más lo de ¿dónde lo dejaste que sigo yo? Sí. Me parece increíble. El sistema... Me parece maravilloso este sistema. El sistema es... O sea, hablamos muchísimo. De hecho, o sea, hay algo como... Es necesario, para poder escribir algo, es necesario tenerlo dentro. Entonces nunca empezamos a escribir, sino que dedicamos mucho tiempo a hablar y a encontrar cosas, y de repente, cuando vas encontrando cosas donde 2 días o 3 después siguen estando, entonces como que vas poniendo unas columnas y dices, vale, esas columnas ya no se van a tocar porque esto es donde estamos. Y a partir de ahí, pues vas rellenando y vas viendo, y cuando te empiezas a sentir, vale, ya siento que podemos escribir, empezamos. Hay algo muy guay, que es que yo escribo de noche y ella escribe de día. Entonces lo que suele suceder es que al final del día me manda un documento y yo por la noche a las 2 de la mañana le mando otro que él empieza el día siguiente. Entonces todos los días hablamos, y que generalmente las conversaciones son: oye, ayer escribí unas escenas malísimas, Pepe, lo siento, a ver si las puedes arreglar tú. Pues básicamente tendemos a tener unas conversaciones de este tipo. Qué maravilla de método, de decir. O sea, Sí, creo que estáis muy bien compenetrados, sí, por eso vamos. sale lo que sale, claro. No. Yo creo que también es esencial el número, que seamos 2. Sí. Hombre, es que a 3 sería ya más A 3 ya se complicado, yo creo que complicaría sí. los paseos. No, y empieza lo de hay que coordinarse, alguien tiene que tener la última palabra. Aquí yo no sabría quién tiene. No, de hecho nunca No hemos... existe, nu- no. o sea, en 5 temporadas que llevamos juntos, yo nunca, o sea, nunca hemos tenido discusión, yo nunca me he sentido mal, nunca he sentido que es... O sea, es una relación de tanto respeto y de tanto... Porque aparte, como no tenemos prisa, realmente hay una conversación de, bueno, si a los dos nos funciona... y muchas veces pasa que, en el caso que muchas veces, sobre todo al principio, Pepe lo ve antes que yo, y yo soy un poco... Tengo un grado de perfeccionismo absurdo que me impide a veces avanzar, y yo digo, Pepe lo ve, confío en él, ya me gustará después. Porque siempre me pasa que siempre me acaba gustando. Entonces, como vamos avanzando, y es como yo tardo, tú eres como mucho más, lo tienes más claro que antes que yo, eso, y a mí me ayuda mucho siempre confiar y tirar. Confianza ciega.
Tenemos una pregunta aquí al lado. Hola, gracias por vuestras explicaciones. Yo tengo como dos preguntas. La primera es sobre el género, que habéis hablado de cómo hacer algo nuevo en un género que se transita tanto, ¿no? Y sigue reinventándose, mutando y tal. Y vuestra aproximación parece que es más emocional y desde los personajes, ¿no? Y no queréis hablar de las investigaciones, pero claro, las investigaciones también tienen mucho peso. Mucho. Entonces, en ese sentido, aparte de trabajar los personajes desde el guión, ¿cómo trabajáis las investigaciones, cómo trabajáis los casos? Si podéis darnos alguna pincelada. ¿Y hago la segunda pregunta o luego? Sí, como quieras. Vale, y la segunda es sobre las localizaciones, sobre el lugar donde pasa, que también es como un personaje más, ¿no? Y que es tan interesante que puedan verse historias que pasan y que se hacen desde fuera del centro de España, que toda la industria parece que está allí. Y yo os felicito porque realmente desde una productora gallega se hacen cosas tan interesantes y que al mismo tiempo, bueno, habéis hecho Hierro, que no pasa en Galicia, pero sí que es verdad que estáis muy... es como una señal de identidad vuestra, ¿no? Que inventar historias atmosféricas, ¿no? Donde como las series nórdicas, ¿no? Donde es tan importante el lugar donde pasan para mostrar a una gente y unos paisajes que tienen tanta personalidad. Bueno, ya está. Esas dos preguntas. Pues mira, sobre la primera cuestión hacemos muchas preguntas. Yo, por ejemplo, hay uno de la judicial en Lugo al que yo tengo frito, preguntándole todas las cosas de procedimiento, porque nos importa mucho. Digo, hay un riesgo, siendo un género tan transitado, en coger y hacer... Muchas veces tienes miedo de estar imitando el sistema judicial norteamericano o el sistema policial, y nosotros tenemos otra cosa. Aquí hay la Guardia Civil y la Policía Nacional que tienden a no llevarse muy bien, y también está la Policía Local, etc. Y en todo lo que son los procedimientos nos parece muy importante no meter la pata en eso. Y tanto en eso como en la segunda que preguntabas, también creemos mucho en que típicamente la realidad es más interesante que lo que podamos imaginar nosotros. Típicamente vas a encontrar cosas mucho más curiosas, divertidas, que como espectadores nos van a interesar enterándote realmente de cómo es, que imaginándotelo tú. Entonces, ese trabajo así como de documentación nos importa mucho. Sí, nosotros de hecho pues tenemos muchísimas conversaciones, pero claro, por ejemplo, en la segunda temporada toda la parte de la Marina está súper investigada, pero he hablado con gente de dentro, de fuera, para tener como muchas opiniones, y luego pues para poder tener una jueza militar, pues hablamos con la jueza militar que hay en Galicia, dedicamos mucho tiempo a eso. Entonces mientras nosotros tenemos ideas y nos vamos documentando, vamos viendo, ¿no? Vamos encontrando en la realidad qué cosas están, y luego a nivel técnico de guión, pues decimos, vale, ¿qué nos interesa hacer esta vez, ¿no? Pues con todo ese trabajo que hemos hecho de documentación, ¿cómo vamos a estructurar cada temporada? Por ejemplo, en la primera, pues tienes la premisa de pues la asesina aparece en el primer capítulo y va a haber una elipsis en la mitad donde encima va a salir libre, y al final hemos decidido que esta tía no va a pagar. Y nos interesa mucho que no pague porque queremos llevar al espectador a esa tensión donde mis héroes, que son los dos que investigan, que son los que me caen bien, igual prefiero que pierdan porque tampoco quiero que ella me la metan en la cárcel, ¿no? Y llevar al espectador a algo tan anómalo en el género, eso nos movía. O sea, son cosas como que las decidimos pronto y a partir de ahí empezamos a construir, porque sí que sabíamos eso. En la segunda, por ejemplo, teníamos el tema militar, era una trama más convencional, una mujer desaparecida que luego está muerta, a nivel técnico, pero luego teníamos otra trama que era un tema que nos apasionaba, a lo que dedicamos muchísimo tiempo, que es el tema de la prescripción de los delitos, y sabíamos que queríamos hablar de eso. Nos documentamos mucho sobre eso. La filosofía que hay detrás de la prescripción nos parecía muy interesante, que es no puedes juzgar 20 años después a una persona por algo que hizo hace 20 años porque es una persona diferente. Pero en 20 años estarías juzgando a una persona diferente. Porque en 20 años hemos cambiado tanto que no sería justo, ¿no? Y eso, a nivel social, pensamos que hay una tendencia a que el que la haga, que la pague, y hay una idea contraria a la prescripción de los delitos a nivel general en la sociedad. Y nos parecía interesante, no, vamos a vivir con una tía que te dé realmente, que te parezca mal, que pague, joder, queda un día, 20 años de mente, ¿no? Eso nos interesaba muchísimo y dijimos, ¿cómo lo hacemos? Y empezamos a dar revueltas y es como, no sabemos quién es, hay un caso de hace 20 años, de repente en la mitad vamos a saber quién es,
nosotros el espectador sí, pero ellos no. Entonces son decisiones que vamos tomando en el proceso y que nos van llevando a otras decisiones, ¿no? Cada vez que vas seguro de algo, pues vas, pero siempre intentando colocarnos de inicio en un lugar exigente para nosotros, que nos obligue a hacer un trabajo contrario a lo convencional de cómo se estructuran las historias. Y la documentación con los lugares es lo mismo, ¿no? O sea, claro. Es que al final es lo de los lugares, es lo de un convencimiento que a lo mejor nace de que seamos periféricos, ¿no? que vengamos, de que pasan cosas interesantes en todas partes. Porque los seres humanos tendemos a ser interesantes y como espectador tú agradeces mucho que la ficción te lleve a sitios, ¿no? Pues yo no sé, estamos en la ciudad donde curraba Carballo y no puedes entender a Carballo sin esta ciudad, ¿no? Y por ahí, digo, hay mucha ficción que a lo mejor se hace en un lugar cualquiera, un lugar neutro, y puede haberlas muy buenas, ¿eh? Pero yo creo que en general son mucho más interesantes aquellas en las que vas y te encuentras con que el sitio tiene unas condiciones y condiciona a los personajes y tal. Y seríamos tontos si renunciáramos, si no aprovecháramos eso, ¿no? Eso es importante, porque luego hay muchas veces que sean ficciones en lugares que son los postales, que son las cosas que pasan detrás de las escenas que están escritas. Y claro, para nosotros a la hora de documentarnos y de pensar, no importa solo qué pasa, sino cómo. Y solo en ese lugar pasa de esa manera. Entonces sí que utilizamos muchos los lugares para construir la trama. Y me acuerdo, que es una anécdota tonta, pero que en Hierro, ¿no? Nos enteramos de que cada vez que iba el radar de medir la velocidad a la isla, iba en el barco y como todo el mundo estaba en grupos de WhatsApp, todo el mundo se enteraba, entonces nadie no ponía multas porque todo el rato la gente sabía. Claro, eso solo pasaba en el Hierro. Entonces era como, esto como no, esto hay que ponerlo en nuestra historia y ponerlo ¿no? Cómo utilizarlo a favor de la trama, no solamente como un fondo, ¿no? O las cosas como ocurren en Galicia, pues es que en Galicia ocurren las cosas de una manera muy concreta, y, ¿no? Hay una forma de ser y una forma de relación, ¿no? Hay algo como de que eso formase parte de la historia y no solamente fuese un fondo de la historia. Claro. Por ejemplo, un caso de eso sería, claro, como en Galicia hay muchísimos núcleos de población, todos con muy poquita población, pero muchísimos, ¿no? Está muy, muy repartido. Eso hace que haya un montón de carreteras. Eso hace que, por ejemplo, cuando Norma dice ¿cómo consigo ir sin que me pillen las cámaras? Hay como ese laberinto, bueno, no sé. Pero es aprovechar lo que los lugares te ofrecen y para eso tienes que intentar conocerlos. Y a mí lo que me parece eso, lo que decía, te disgusta mucho cuando ves que es un telón de fondo bonito, que se buscó algo bonito para poner detrás y dices, no, hombre, no. Úsalo. Úsalo. Bueno, pues si no hay más preguntas, yo creo que podemos ir dando por finalizada la sesión. De nuevo, muchas gracias por venir. A vosotros. A Movistar Plus por ofrecernos estas series que siempre nos gustan tanto y nos encanta venir a hablar de ellas. y a Casa Seat por acogernos, a Dama por organizar todo esto, estas charlas. Y recordar que tenéis el Serializados Kick hasta el jueves. Os podéis apuntar si tenéis más de 99 años, no habrá problema. y ya está, y con esto pues os esperamos en la siguiente charla, que será muy pronto. Y ya está, muchas gracias a todos por venir. Gracias a ti. Muchas gracias.